Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias. Maillard Abogados Laborales presenta. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros en la línea Salvador Guerrero Chiprés. Él es el presidente del Consejo Ciudadano. Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos esta noche. Y un tema que nos alarmó, que nos preocupó demasiado, del aumento en los casos de suicidios, sobre todo entre jóvenes. ¿Qué podemos hacer para ayudarles como padres de familia, como sociedad? ¿Qué está haciendo el Consejo Ciudadano para prevenir esta situación que sabemos es derivada un poco del confinamiento, de la falta de oportunidades laborales, de la situación económica? Pero platícanos. Bueno, el Consejo Ciudadano tiene un programa que se llama Di Sí a la Vida. Básicamente es accesible a través de un teléfono y un WhatsApp. Los digo de inmediato, a reserva de poderlos repetir posteriormente. Es el 55 55 33 55 33. ¿Y qué podemos hacer en concreto? Primero, Claudia, Romina, Marilena, muchas gracias por el espacio. Y segundo, pues decirles que sí tenemos la oportunidad de salvar vidas cuando ante las afirmaciones como las de que no quiero vivir más, quiero terminar con mi vida, o comportamientos que transitan de manera dramática y muy rápida entre la apatía, la alegría, la euforia, el aislamiento, la agresividad y la completa separación del resto de la familia o del resto de los compañeros de trabajo. Ante eso podemos hacer algo y nosotros planteamos en el Consejo Ciudadano que hay que hacerlo a partir de esta línea que nos permite conectar con un equipo de psicólogas y psicólogos, conectar con otras instituciones del sector salud y también con otras instancias y con nosotros mismos que permiten una atención de varias sesiones de ayuda para reponernos de la depresión profunda, de la ideación, de la planeación y de la tentativa suicida, que explica en parte este aumento que desde el 2017 al 2021 ha tenido la tasa de suicidios en México, que ha pasado de 5.3 a casi 6.4, que será eventualmente la que tenga al finalizar este año. Salvador Guerrero Chiprés, te saluda Claudia Villegas. Por favor, cuéntanos si desde el Consejo Ciudadano tendrán alguna comunicación con el Consejo de Salud. No ha vuelto a sesionar, pero este tema de la pandemia, de depresión, debería de ser un tema que esté en la agenda conjunta, Salvador. Creo que nos estás dando un complemento de una tarea que teníamos pensado, que es reconectar precisamente con el Consejo de Salud, después de que la Secretaría de Salud el año pasado nos pidió, y por supuesto accedimos, a utilizar nuestro teléfono como uno de aquellos que proveía el servicio de contención emocional. Y tocas un tema centralísimo. Primero, que es un tema de salud pública, es un tema que requiere programas específicos con apoyos presupuestarios también muy precisos. Así que aprovechando que hay esta intención tanto del Ejecutivo y eventualmente del Legislativo de apoyar el tema de la salud, hay que ingresar esto que estás asumiendo. Nosotros sí tenemos esa intención, derivado de la experiencia que tuvimos sobre todo el año pasado y también, donde observamos la importancia clave para la economía, para el bienestar, para la relación entre nosotros, para enfrentarnos a las violencias familiares que fueron también crecientes conforme creció el confinamiento, y que todo ello puede estar asociado a un tema de política pública, de presupuesto, de conciencia social y de atención y de muy agradecible intervención y preocupación y compromiso de los medios como ustedes el día de hoy. Salvador, buenas noches, qué gusto saludarte, Marilena Vega. Oye, ¿cómo hacer y cómo detectar que verdaderamente se trata de un padecimiento como el que estamos hablando y que no se trata de a lo mejor un paso por la edad de la adolescencia o de algún proceso que nos vuelve loco esta pandemia, o incluso a las generaciones estas llamadas de cristal? ¿Cómo verdaderamente hacer la diferencia? En principio, Marilena, es muy buena la pregunta porque nos permite plantear una dimensión objetiva y una subjetiva. Comienzo por la segunda. Si objetivamente una persona perdió el empleo y objetivamente una persona perdió a otra, sea por la ruptura de una relación o porque dejó de existir con motivo de una enfermedad terminal o como consecuencia, por ejemplo, del COVID-19, o si ocurrió una situación en la cual hay una pérdida significativa para la identidad de esa persona, esos son hechos objetivos. Ahí hay una señal de alerta. Y en la parte subjetiva, si observamos estos cambios muy importantes en el comportamiento, en el humor y la expresión explícita
de aseveraciones que indican desinterés por la vida, o también observamos que hay un tránsito entre lo que se llama como ansiedad, la angustia, que pasan a la depresión o a la depresión profunda y eventualmente a la ideación, planeación y tentativa suicida, que se expresa verbalmente y en el comportamiento, ahí hay señales subjetivas y objetivas también de alarma y hay que actuar ante ellas. Salvador, entonces es muy importante que ante las primeras señales que nosotros detectemos, nuevamente te saluda Romina Román, ante estas señales que tú estás enumerando, actuemos de inmediato, ya sea que nos pongamos en contacto con los psicólogos o psiquiatras del Consejo de Atención Ciudadana o buscar a una terapia que ayude de inmediato a resolver este tema, ¿verdad? Por supuesto, la inmediatez es central. Hay una parte preventiva y una parte de contención. Hay que decir que el Consejo Ciudadano ha aportado recientemente un curso a 609 policías bancarios e industriales que operan en el metro, porque en el metro, como ha ocurrido en Viena, en Londres, en Nueva York y en otras ciudades muy importantes del mundo, pues se convirtió en el lugar donde ocurren entre el 3 y el 5% de los suicidios. Entonces, ahí hay un tema que está apareciendo en las ciudades donde se ha modificado por completo la relación con nuestra pareja, con las familias, con el trabajo, con el futuro, con la salud, con el empleo, con el mundo digital, con nuestra propia construcción de la reputación y la imagen que tenemos, que es cada vez más dependiente de ese mundo, y también, por supuesto, con el dinero y con la noción que tenemos de felicidad. Con todo ello, es importante acudir a una atención inmediata en cuanto aparece un asunto que nosotros advertimos o que advertimos nosotros respecto de otras personas. Muchas gracias, Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano, por darnos información en medio de este incremento de las llamadas de auxilio por tentativa de suicidio. Amigos, somos Salud, Dinero y Amor. No se vaya, quédese con nosotros porque no nos tardamos nada. María Elena, Claudia, Romina. Ellas en acción. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. El valor de las tienditas en nuestro país en esta pandemia ha sido el de resistencia, y quisimos platicar precisamente con Sergio Londoño, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México. Sergio, buenas noches y gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Muy buenas noches, Claudia, gracias por la invitación, y efectivamente es una historia de resiliencia la de nuestras tienditas en el país. Exactamente, yo digo resistencia porque de verdad nos ha tocado un periodo muy complejo, pero sin duda la resiliencia de este sector que proporciona trabajo, que genera economía. Sergio, ¿puedes hablarnos un poco de los números? ¿Cuántas tienditas hay en el país? ¿Cuánto trabajo dan? Y luego, pues evidentemente, que nos platiques un poco cómo han estado ustedes apoyando a este sector de la economía. Mira, Clau, los números de las tienditas en México es impresionante. Son alrededor de 850,000 tienditas en pequeños comercios, sin contar los restaurantes y las fondas, que también hacen parte muy importante de toda la cadena comercial. Pero específicamente las tienditas, según datos de ANPEC, generan el 1% del PIB nacional, que eso equivale a más de 300,000 millones de pesos anuales, con 1.2 millones de puntos de venta que abastecen el 52% de la demanda nacional, y ofrecen, ojo a esta cifra, 2 millones de autoempleos. Estas son casi 3 millones de familias las que dependen de las tienditas en el país. Gracias, Sergio. Buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y cómo hacerle para que estas tienditas de la esquina logren sobrevivir ante la apabullante competencia que tienen con las grandes cadenas de comercios o de negocios de conveniencia como Oxxo, como Seven, en donde este crecimiento ha obligado incluso a estos comercios, a muchos de estos comercios familiares, a tener que cerrar? ¿De qué manera ustedes los están apoyando? Bueno, Romina, qué gusto saludarte. Y efectivamente, nosotros desde siempre en la industria mexicana de Coca-Cola hemos tenido un compromiso con las tienditas. Son el alma y el motor de México, y por eso, desde que empezó la pandemia, sobre todo en este periodo de resistencia y de resiliencia, como decía Claudia, tan difícil,
la industria mexicana de Coca-Cola ha acompañado con un plan integral de apoyos, como una inversión de más de 5,000 millones de pesos para mejorar sus fachadas, poner a disposición refrigeradores nuevos, racks, a fin de mantener abiertas esas puertas. Y lo apoyamos también con 190,000 créditos con el fin de unir esfuerzos para reactivar su economía y la de sus familias. Porque es que las tienditas hay que pensar global y actuar local. Hay que irse a cada uno de esos establecimientos, conversar con el dueño, con la dueña, con quien la opera y preguntarle qué necesita. Porque muchas veces creemos que son temas sofisticados, complicadísimos, y encontrando la forma de conversar y de platicar y de sacar soluciones, ahí es donde podemos encontrar precisamente esos espacios donde podemos mejorarle la vida a las tienditas. Y muchas veces son créditos, son digitalizaciones, innovación, es acercar muchísimo más al ciudadano a esos lugares que han estado ahí desde siempre, y nosotros en eso estamos ayudando y contribuyendo muchísimo a la digitalización y a que innoven estas tienditas. Pero el último y el más especial compromiso es que sigamos yendo a las tienditas. Te saluda Marilena Vega, gracias por esta charla. Estamos platicando con el director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola en México. Sergio, hablar de tienditas es hablar de toda una tradición, es hablar de negocios, como bien lo dices, familias, pero también de negocios que todavía en territorio nacional les hace falta un respaldo para que verdaderamente esas tienditas dejen de ser tienditas y se vuelvan en tiendotas, ¿no? Ahí están haciendo algo, ahí buscan, más allá de financiamiento, yo creo que es mucho el respaldo de educación, de ayudarles con las estrategias, con la logística, y poco se ha hecho por parte de todos. O sea, no voy a ahorita buscar culpables, yo creo que de todos, e incluso de la tiendita. Como bien lo dices, no todo es el dinero. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué proponen ustedes? María Elena, y qué placer saludarte esta noche. Nosotros tenemos un programa, fíjate, muy especial, que es de capacitación, sobre todo dirigido a mujeres tenderas. Y solo este año ya llevamos 180,000 mujeres tenderas capacitadas en México. Y eso nos permite de verdad llegar al corazón de la tiendita, porque esta economía familiar de la tiendita, como bien dices, tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Y yo les cuento que hace pocas semanas fui a Oaxaca, conocí la historia de Ana María, una mujer tendera que por situación familiar quedó sola, y ella está al mando de la tiendita. Y gracias a los apoyos de Coca-Cola en todo este tiempo, logró no solamente salvar el negocio, sino ya dejó de ser solamente una tiendita en una esquina, a ser la domiciliaria y la tiendita repartidora a toda su colonia. Y ahí, las historias como estas son infinitas en este país, y la verdad nos llena de emoción poder seguir llegando al alma de México, que son las tienditas. Otra vez, Claudia Villegas, quisiera que nos platicara de aquel plan que se tuvo en algún momento para digitalizar. Yo sé que en este momento hablamos de sobrevivencia, pero con 2 millones de empleos, con la aportación al Producto Interno Bruto, digitalizar las operaciones, incluso integrarlas en el régimen de pequeños contribuyentes. ¿Cómo va todo este asunto desde la perspectiva de Coca-Cola? ¿Qué están viendo ustedes como acompañantes? ¿Qué está pasando con este sector? Claudia, yo ahí siempre digo que nosotros debemos apoyar y seguir apoyando a las tienditas en digitalización y en innovación, como decía. Y ahí la innovación debe estar pensada en quién lo necesita y en dónde se desarrolla el mercado de la tiendita. Y por eso una de nuestras iniciativas, como bien lo decías, ha sido la alianza que hemos realizado con Wabi, que es una aplicación pensada para impulsar ese comercio local, y otras empresas, todos trabajando en conjunto para que los pequeños comerciantes se puedan capacitar, entren al canal digital y se beneficien del uso de la tecnología. Con esas alianzas y plataformas digitales como ese Wabi2You, Coca-Cola reafirma su compromiso de apoyar e impulsar a los pequeños negocios, ayudando en esa digitalización de las tienditas. Pero no solamente son estas aplicaciones, porque hay una brecha muy grande entre el México urbano de grandes ciudades y el México rural. Entonces hay que pensar también en cómo ayudamos a las tienditas de la ruralidad. Y ahí hemos llegado, por ejemplo, con celular, con WhatsApp y con una bicicleta.
para que la tiendita pueda profesionalizarse y pueda empezar a ser ese domiciliario de su zona, de su espacio en la comunidad. Muchas gracias, y es cierto, como mexicanos hay que apoyar, hay que consumir en estas tienditas de la esquina, porque de esto depende el sustento de miles de familias mexicanas. Gracias nuevamente a Sergio Londoño, él es director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México. Nuevamente, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad sepan que en Coca-Cola hay un gran amor por México y eso es lo que nos mueve a seguir trabajando por este país. Gracias, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. ¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9